Y por eso tenemos esta tarde a un invitado de lujo, que es Manuel Menchón, el director de Palabras para un fin del mundo. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Euralia. Muchísimas gracias por dedicarnos un rato a Gefrema, porque sabemos, somos conocedores y somos muy conscientes de la vorágine de entrevistas, de reportajes, por todos los medios, por internet, por televisión, por radio, que estás teniendo gracias o por culpa de, no sé, tu película, ¿no? Tu gran película. Es una película estupenda, luego entraremos un poco a hablar del contenido de ella, pero déjame primero que haga una pequeña reflexión sobre la forma, sobre la estética de la película. Bueno, es una película que está teniendo mucho éxito de crítica y público en una época difícil, en una época de pandemia donde acudir a los cines es difícil y complicado, pero realmente yo animo que si hay alguien de los que están aquí acompañándonos esta tarde que todavía no ha visto esta película, ya está tardando. Y yo creo que después de esta entrevista no va a poder dejar de ir a verla. Yo la he visto y he disfrutado muchísimo con ella, he disfrutado estéticamente ese blanco y negro, ¿no? Donde has dado color solamente a a las banderas y al fuego, incluidas las brasas del brasero, uno de los protagonistas de de nuestra película, ¿no? Y realmente es un placer para los sentidos, tiene una imagen maravillosa, es un prodigio del cine cinematográfico y has cuidado, está cuidada la música es extraordinaria, está cuidado el sonido. Me estuve fijando en los créditos y hasta habéis cuidado el paisaje sonoro. Hay escenas donde suena el paisaje de Castilla. Me parece que es un placer ver tu película. Yo volveré a verla, ¿eh? Volveré a verla, la he visto y volveré a verla. Bueno, entonces vamos a hablar de Manuel Menchón. Manuel Menchón es el director de Palabras para un fin del mundo, que es casi la segunda parte de Unamuno, ¿no? De tu estudio de Unamuno. Ya hiciste La Isla del Viento, ¿no? Y casi esta es la consecuencia de la primera. Cuéntanos. Sí, bueno, yo sinceramente, Euralia, no tenía pensado hacer esta película documental. Hice una película de ficción, es decir, con actores, sobre Unamuno, antes que la película de Amenábar, que era sobre el exilio de Unamuno en Fuerteventura, y terminaba con el Paraninfo, con el enfrentamiento con Millán Astray, ¿no? Por cómo llegaba la guerra civil, ¿no? A ese entorno idílico al principio de la película, que era la parte del exilio de Unamuno en Fuerteventura y tal, pero de una manera muy natural ha surgido esta película documental. Yo estaba preparando otra película de ficción, he de decirlo, pero promocionando la película de ficción de Unamuno, se me acercaron grupos de ultraderecha en alguna ocasión, de muy mal modo, la verdad, diciéndome que remontase la película, que quitase la secuencia del 12 de octubre, del Paraninfo, del enfrentamiento de Unamuno con Millán Astray, porque me comentaban que aquello nunca había pasado, porque no había pruebas físicas. La cosa es que unos amigos, que son Colette y Jean-Claude Rabaté, encontraron unas cuartillas que a modo de acta reflejaban lo que pasó dentro del Paraninfo, del enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray, y que demostraban era la primera vez que había un documento de ese mismo día, porque hasta ahora no lo había, donde bueno, se podía ver lo que había pasado realmente y que era una verdad histórica, no un mito ni nada así. Y yo quería haber hecho un corto documental bueno, para ver la veracidad de aquello, pero conforme fui investigando, el corto se ha convertido en una película de 97 minutos que realmente me he dado cuenta que no habla de Unamuno, habla de nosotros, habla de nuestro país y de Europa y de la manipulación y de la ultraderecha. Y por desgracia está muy presente todo esto. De hecho, en los coloquios hay gente que me dice, pero es que es muy de actualidad, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que hay dos protagonistas en esta película. Bueno, te he dicho antes lo de la divulgación. Me parece que este esfuerzo de que llegue el conocimiento de la historiografía
al gran público es fundamental, porque todos, tú eres joven, yo sé que presumes de que te gusta presumir de que eres menos joven de lo que aparentas, pero eres joven. En generaciones menos jóvenes que tú hemos estudiado una historia de España realmente escrita por el régimen anterior. Y eso ha calado en la población, en la mayor parte de la población. Llevamos muchas décadas desmontando mitos, los mitos del franquismo, ¿no? Southworth, que es el primer gran escritor e investigador ya en los años 60, en el año 63, publicó este libro sobre los mitos del franquismo y ese conocimiento no llega al gran público, no llega al gran público, pero tampoco llega a las universidades, tampoco llega a los institutos. Por eso es tan importante que conozcamos nuestra historia, que la conozcamos utilizando, como dice Ángel Viñas, evidencia primaria de época, utilizando documentos, ¿no? Utilizando y documentos y no escribiendo un relato. Totalmente de acuerdo, Eulalia. Tu reflexión da para mucho, pero por centrarlo a mí, yo, sinceramente, cuando empecé a investigar, yo pensé que sabía de la guerra civil. Porque, bueno, yo he leído y tengo una cultura media y pensé que sabía. Y cuando fui avanzando en la investigación o en la película, mi propósito era intentar explicar a mi hija lo que fue la guerra civil. Tengo una hija de 13 años, cuando sea un poco más mayor lo dará, pero he visto los libros de texto y está al final del temario, los profesores no suelen llegar o no les es muy cómodo llegar ahí. Y por otra parte, leyendo los libros de texto, la verdad es que me enfadé un poco, ¿no? Por cómo está contado. Pero al preparar la película yo me he dado cuenta que yo mismo que no conocía muchísimas cosas. Y lo que ha sido más sorprendente todavía, y aquí es bueno el que yo sea director de cine y no historiador, es que en el mundo universitario está todo muy compartimentalizado, son como grandes cajones, uno sabe mucho de una cosa, otro sabe mucho de otra cosa, hay egos muy grandes, entonces no se intenta poner uno en contacto con otro para... Entonces yo, por ejemplo, lo que he hecho ha sido con la mayor humildad del mundo y para intentar entender y comprender, hablar con los mejores y con todo el mundo, de todas las universidades, y de hecho tenemos como a 20 catedráticos que han colaborado, pero ojo, no solamente gente de universidad, sino en nuestro caso con abogados especializados en los años 30, con médicos forenses, con, pues eso, con especialistas en represión a intelectuales, con especialistas en represión en Salamanca, con especialistas en Miguel de Unamuno exclusivamente, cosa que yo creo bueno, que no se había hecho. Y de hecho ha habido alguna pequeña crítica, en concreto de gente muy sectorizada, que son incapaz de ver más allá del resto de cosas. Entonces me parece un poco penoso, la verdad, porque va contra nuestro conocimiento. Y sobre Sí, todo lo que hay que intentar hacer, como tú decías, es divulgarlo, porque si no, si uno sabe mucho pero no lo da, ¿para qué sirve lo que sabes? O si no claro. lo sabes, o si no lo das a los demás, ¿no? Sí, sí, realmente se han hecho grandes avances en los últimos años. Bueno, en los últimos años se han abierto muchos archivos que han estado cerrados. Eh, Todavía hay archivos cerrados, ¿no? Y de hecho se está insistiendo en que se terminen de abrir los archivos, pero bueno, ya con los Sí. archivos que hay abiertos y además con el paso de los años hay muchos documentos que se están pudiendo consultar y que está revolucionando el conocimiento de la Guerra Civil Española. Vamos a ver, si te parece bien, vamos a ver el tráiler de tu película porque es un buen resumen de los temas que tratas en la película. ¿Te parece? Entonces, Genial. aquí tenemos un técnico maravilloso que nos va a poner el tráiler. Son cosas del Seguramente directo. son cosas del Sí, directo. sí, son Entonces, cosas que pasan. yo creo que vamos a ver si lo podemos ver. Vamos a seguir analizando tu película. Tratas muchísimos temas. Perdona, Eulalia, Dime. perdona, es una cosa que has comentado sobre los archivos. Esta película no hubiese sido posible sin la desclasificación de algunos archivos. También, igual que hemos contado con tantos catedráticos o profesionales o investigadores, también hemos recorrido muchos archivos.
Entonces, bueno, archivos, mira, ahí está el tráiler, luego sigo. Vale, ahora seguimos. Venga, vamos a aprovechar que lo tenemos. Autorizo a difundir ampliamente en mi nombre que vivo bajo llave y cerrojo y que estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva. Me sorprende que aún no me hayan disparado. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir al enemigo. Nuestro programa consiste en exterminar 1/3 de la población masculina de España. Con eso se limpiaría el país. No volverá a haber desempleo en España. Abogo por una república civil. El militarismo es la mayor plaga del siglo. ¡Muera la intelectualidad traidora! ¡Viva la muerte! ¡Viva España! Ya no puedo callarme. Sería doloroso que a tu padre pudiera sucederle algún incidente desagradable. Creo que es mi deber avisarte por si las cosas van más lejos. De aquellos intelectuales que marchen por las sendas tenebrosas. Serán fulminados. Esa carta no es mía, es mentira. Yo daré las consignas y vosotros las instrumentaréis. Tenemos que matar. Matar y matar. Me retienen en rehén, no sé de qué ni para qué, pero si me han de asesinar, será aquí en mi casa. Bien, pues la verdad, bueno, estabas diciendo, ahora pasamos a enumerar algunos de los temas, porque tiene mucho jugo, ¿eh? Tendríamos aquí para un curso, para hacer un seminario en la universidad. Sí, que bueno, habéis visto, en primer lugar, la película no hay ninguna opinión en la película, yo no doy ninguna opinión, y no hay entrevistas, quitando una pequeña sorpresa que hay, que Sí, no puedo contar, porque es el final de la película, no puedo contarlo. Pero todo lo que habéis visto son imágenes reales de archivo, fotográfico o bien filmaciones, muchas de ellas inéditas, y luego por otra parte documentos físicos, esto es importante, papeles y documentos y papeles y documentos. Y lo único que hacemos, por ejemplo, en el caso de los documentos post-mortem de Unamuno, han sido analizados por los mejores forenses que hay en nuestro país. Y es lo que hay, yo no doy opinión ni nada. El espectador saca su propia conclusión y a mí me llama mucho la atención porque ha habido gente que, bueno, por ejemplo, ABC decía que había sesgo ideológico. Digo, bueno, pues yo pensaba, ¿no? Digo, pues será la persona que ve la película el que tiene el sesgo ideológico, porque no son ya, los documentos y las palabras dichas, no por ellos. Y luego, por ejemplo, una cosa que me llama mucho la atención es la falta de conciencia que hay en España con el fascismo y con el franquismo y con el nazismo, pero sobre todo con el franquismo. Sé que le gustó la película a el crítico este de cine, a Carlos Boyero, pero él decía como crítica que es que los malos son muy malos. Y dices, vale, pero es que no es una película de Indiana Jones, o sea, es que son los textos literales de esta gente. Entonces, si no nos hemos enterado lo que es el franquismo, un señor de la generación que él tiene, de que no es que sean malos o buenos, es que hacían lo que hacían y decían lo que decían y escribían lo que decían. Y yo solo cogí esos documentos. Esto me parece importante remarcarlo, Eulalia, porque sí, veo que realmente la gente, o sea, gente de tu generación que no tienen conciencia realmente de lo que sí, fue sí. aquello. Sí, Es muy penoso, eso muy que dices penoso. me lleva a dos cosas. Una, y ya que estamos hablando de cine, a la película El show de Truman. Porque el Ah, show de totalmente. Truman, de repente Truman se da cuenta que está viviendo en un decorado, ¿no? Que la realidad que él ha vivido es otra. Entonces, de repente, una generación de españoles se da cuenta de que ha habido campos de concentración, que ha habido muchos fusilamientos, que ha habido muchas realidades, ¿no? Que están documentadas, ¿no? Y entonces que realmente eso ha existido. No es que alguien se lo invente o utilice una palabrería vacía, sino simplemente esto es, estas son las cunetas, estos son los sitios donde se fusilaba, estas son las ubicaciones de los campos de concentración. Entonces, realmente es muy importante. Y de hecho, el esfuerzo, esta película da mucho protagonismo, bueno, da mucho protagonismo
A mí me parece que hay un diálogo en esas voces maravillosas que hay, ¿no? La de Sacristán encarnando a Unamuno, ¿no? Y la de la archivera. Me parece que es un diálogo de la historia con los archivos. Me parece que por primera vez veo en una película como protagonista a una archivera, porque realmente es uno de los hilos conductores a lo largo de la película. Estás totalmente, siempre, continuamente poniéndonos imágenes de archivo con los descubrimientos que has hecho, ¿no? Y de Claro, hecho, en los créditos se puede ver la lista de profesores universitarios y de investigadores, historiadores que han colaborado contigo, y se ve también la lista de archivos, bibliotecas, hemerotecas, filmotecas que habéis utilizado para escribir esta película, y llegan casi a 40. O sea que realmente me parece muy importante esto que has hecho. mira, yo como dato anecdótico contar que la película la coproduce Televisión Española, que es el mayor coproductor en España de documentales, y hablando con el productor ejecutivo de Televisión Española de documentales, me decía, es el documental que hemos producido, yo creo, con más documentos y papeles. O sea, es que, y de hecho he dejado fuera del guión el 40% de documentación que teníamos. Y respecto a lo del diálogo, para mí los documentos son muy importantes porque son los que hablan, y por eso la película se llama Palabras para un fin del mundo. Son las palabras que se dijeron y que están ahí. Es decir, y no se pueden obviar. Y el fin de un mundo no es por la pandemia, como alguno me ha preguntado, sino porque con Unamuno muere una etapa de nuestro país, de intelectuales, de profesores, sí, de la cultura, ¿eh? Y él, además, al principio de la película lo dice en un texto, ¿no? Si vencen, España va a convertir en un país de imbéciles. No digo que seamos imbéciles, pero sí creo que tenemos un déficit con la cultura y con la educación y con una serie de cosas que nacen de ese periodo que contamos en la película, y la película se cuenta cómo nace todo eso, ¿no? Y luego, por último, de lo que comentabas de la chica, de Elvia, la archivera, realmente era mi ayudante. Es una chica que estudia archivo y documentación de la Universidad de Salamanca, y era la ayudante para organizar todos los documentos y todo. Y le dije, Elvia, que tú querrías salir en la película, porque no estaba ni escrito en el guión. En un primer momento tenía que fuese el propio Sacristán, como desdoblar el pasado con el presente, pero me pareció más interesante porque llegué a la conclusión de que, viendo el guión, de que todo eran voces de hombres. Los hombres habían escrito la historia. Y si yo quería a mi hija de 13 años contarlo, me parece interesante que ella fuese como Ariadna, que va recorriendo ese laberinto de archivos, bibliotecas, todo, con esas escaleras de caracol casi de Borges, y que esta chica del presente, que es una voz femenina además del presente, sea la que ordena todo el pasado e intenta comprender el pasado. Me parece una buena metáfora de muchas cosas, también del Sí, diálogo entre presente y pasado, ¿no? sí, realmente sí. Luego, también vamos a dejar la muerte de Unamuno para el final, ¿eh? Porque has conseguido hacer un thriller, una película, ¿no?, de intriga, sabiendo el final. Todo el mundo sabe que Unamuno muere el 31 de diciembre de 1936. O sea, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero claro, haces un thriller, realmente es emocionante hasta el final, ¿no? Hasta el final, con ese testimonio oral especial que incluyes en la película y que no voy a desvelar, que es muy importante, ¿no? Pero que tú utilizas, y vamos, los testimonios orales se utilizan en historiografía, ¿no? Entonces son muy importantes, ¿no? A veces la palabra, de hecho, cuando Unamuno habla de la palabra oral también, ¿no? De la importancia de la palabra oral, no solamente de la palabra escrita. Y también un poco en contraposición con ese mundo de masas de los años 30, ¿no? El mundo de masas, el mundo de la propaganda. Estamos en los comienzos del mundo de la propaganda. Tenemos a Goebbels en Alemania, ¿no? Y tenemos a nuestro queridísimo Millán Astray, que nada más darse el golpe de Estado, viene de Argentina, se reúne en Cáceres con su amiguísimo Francisco Franco, y Franco le
le nombra el jefe de prensa y propaganda. Y realmente Franco cuida mucho la difusión de las ideas. Hasta el otoño del 36, el bando sublevado, podemos decir que va ganando la guerra, ¿no? Pero había perdido el relato con la muerte de Lorca, de Francisco Lorca, ¿no? Con un personaje de conocido internacionalmente. No quiere que le pase lo mismo con Unamuno, ¿no? Entonces, Sí, bueno, te cuento así de lo que has ido comentando. En primer lugar, yo no realmente todo el mundo sabe cómo termina la película porque lo que está haciendo en medios es lo de la muerte de Unamuno. Pero aún así la gente se queda pegada en la butaca. Yo no pretendía en ningún momento el darle un tono cinematográfico o de thriller de género. Intentaba ser muy sincero y honesto. Y fruto de esa sinceridad y honestidad ha salido un thriller, porque yo mismo y el equipo hemos sufrido un thriller, porque claro, es que íbamos uniendo, atándolo, o sea, descubriendo todo ese mosaico tan inmenso que fue aquella época y también un poco el descubrir las verdades tras las mentiras del franquismo, no solo en torno a Unamuno, sino, por ejemplo, tenemos los documentos y en pantalla grande lo puede ver el espectador de las llamadas actas de la traición entre el general Mola y Mussolini desde el año 34. Entonces, claro, todo esto es que realmente, vale, sí, Viñas y otros historiadores lo han sacado, pero verlo en pantalla grande, esos documentos mecanografiados por ellos y firmados por ellos, y cómo paralelamente a la población se da otra información, es que es de thriller, porque es descubrir que te han mentido, o sea, que te han engañado y que están engañando a la población en aquel momento, pero hoy en día tú sales a la calle y la mayoría de gente piensa que el golpe militar se inicia porque matan a Calvo Sotelo, así como por así, ¿no? Entonces, claro, y eso es solo un ejemplo, Eulalia, hay una tramoya, como tú decías del show de Truman, ¿no? Hay una realidad y hay una tramoya, y cuando tú descubres lo que hay en la tramoya, y cómo parte de esos relatos persisten hoy en día y cómo hay gente interesada en que esos relatos todavía se mantengan, es lo que realmente es escalofriante y lo que realmente alerta al espectador y lo que el espectador dice, joder, habla del presente de algún modo la película. sí, realmente habla del presente porque ese no cuidar la cultura que denuncias en la película existe todavía ahora. Hombre, España tuvo una edad de plata en los años 20 y en los años 30, ¿no? Tuvo una edad de plata, una edad gloriosa en investigación, los mejores médicos, arquitectos, ¿no? Ingenieros, siempre se habla de la generación del 27, ¿no? En literatura también, pero sí. no olvidemos, ¿no? que Madrid era el centro de investigación y de conocimiento de Europa. Realmente impresionante. Y como pues tenemos otro personaje importante que no puede ser secundario en la película, pero que fue muy importante para esa pérdida de intelectualidad en España, que fue don José María Temán, ¿no? El que llevó a cabo la depuración de todos los docentes, ¿no? De todos los profesores y maestros intelectuales también, ¿eh? e Intelectuales también. intelectuales, sí. Sí. Bueno, como eso llevó a un exilio, ¿no? Un exilio de grandes cerebros, en el mejor de los casos, ¿no? De grandes cerebros, del que se benefició fundamentalmente Sudamérica y en especial México, que los acogió, ¿no? Pero bueno, Francia hay muchísimos. Y de hecho, pues dos grandes investigadores de Unamuno, como son este matrimonio Rabaté, son hijos de profesores que han dado clase a refugiados, a hijos de refugiados, ¿no? Y hay cientos de hispanistas en Francia, ¿no? Que aman la cultura española y quieren la cultura española y la cuidan, ¿no? Más que a lo mejor lo hacemos desde nuestro propio país. Sí. Mira, Entonces, a este respecto que comentas, en el Archivo Militar de Ávila dimos con un documento que es estremecedor. Es un documento posterior a la Guerra Civil, nada más acabar la Guerra Civil, en la cual un informante, como alguien del CNI, lo equivalente al CNI de Franco, informaba a varios ministerios, a varios ministros, eran informes personalizados a ellos,
Era un informe bastante grueso, de unos 60 folios aproximadamente, en el cual analizaba la situación paupérrima a nivel intelectual en el que se encontraba nuestro país y reflexionaba sobre el condonar las penas, conmutar penas, hacer que viniese la gente, sacar a la gente de la cárcel para las universidades y para el tema industrial y tecnológico y, bueno, intelectual, porque venía a decir que era terrible para nuestro país. Bueno, pues no tuvo respuesta. No, No no, hay no, no. respuesta de ese documento y leerlo da mucha pena. Y bueno, José María Pemán realmente sí aparece tangencialmente en la película, es importante porque está el 12 de octubre allí en el Paraninfo, y luego es el que en diciembre del 36, en un vía BOE de la zona ocupada, dice que, bueno, que hay que tener las armas en la mano para no tolerar a los profesores intelectuales que no estén con el régimen, pues sin regateo de sacrificios, llega a decir pues que hay que exterminarlos. Y sin Sí, embargo, José María Pemán es alguien muy querido por mi abuela, que en paz descanse, adoraba a José María Pemán como personaje popular que aparecía por la tele como alguien de la cultura, y dices, es que es terrible, es que es una cosa terrible. Es más, a mí me han llegado a achacar, con la anterior película Unamuno de ficción, que también sale José María Pemán, qué bueno que José María Pemán era muy majo, que qué hacía ahí con los fascistas en el Paraninfo. Y hemos encontrado, Eulalia, hay una filmación que estaba inédita de Millán Astray con Mussolini en Italia, y al lado de Mussolini, a la derecha, está José María Pemán. sí. La verdad es que la película no solamente utiliza documentos inéditos, sino también imágenes inéditas, incluido el vídeo, parte de un fragmento del vídeo que recientemente ha aparecido en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York. Sí, bueno, a mí me gusta decir material filmográfico, porque el vídeo Bueno, es como de los 80 bueno, y sí, bueno, el material es fotoquímico, o sea, es celuloide, ¿no? Realmente. Y sí. bueno, hay mucho material, hay no solo de la parte de la República, tenemos también material de cineastas amateur, porque yo tenía intención de despegar la película de la imagen típica que tenemos de la Guerra Civil del Nodo o de los noticieros de CNT, sino hacerlo más como vivencial para el espectador. Lo típico que hoy en día sacamos nuestro teléfono móvil y grabamos, pues en aquella época había gente que salía con sus pequeñas cámaras y filmaba lo que estaba pasando. Y esa gente, la mayoría, pues huyeron, y hemos ido a archivos personales filmográficos y archivos de filmotecas de fuera de nuestro país para obtener estos materiales. Y tenemos, por ejemplo, la única filmación de quema de libros que hay en nuestro país, que se desconocía que existiese. Tenemos, por ejemplo, el impuesto, la aplicación del impuesto revolucionario filmado, de los golpistas, de cómo llegaban y arramplaban económicamente con todo, si lo tenemos filmado. Y Ahora lo tenemos, vamos a ver. Con tu sí, permiso vamos a ver el fragmento. Lo va preparando el técnico, fenómeno. pero no, sigue, sigue, mientras que lo Sí, prepara. pero tenemos también cosas como más íntimas que pasan desapercibidas y que para mí le dan la temperatura emocional a la película, como por ejemplo, tenemos filmado cómo cogen a un señor, lo llevan en la camioneta y el hombre iba filmando, y cómo lo meten incluso en prisión y él filma. Y yo hablé con la hija de cómo logró el padre filmar eso. Me dice, era una cámara chiquitita llamada Pathé Baby, que la metió bajo el gabán, iba filmando todo. Y claro, es realmente estremecedor. Hay gente que cree que es una recreación, que lo he filmado yo, pero no, porque es algo tan impresionante el material pero bueno, está ahí y da una dimensión muy humana a todo lo que fueron aquellos días. Sí, realmente, no sé, Miguel Ángel, no sé si vamos a poder ver ese vídeo que tenemos de las donaciones. Y bueno, mientras que lo vamos preparando, queríamos ya ir, porque queremos dar tiempo para las preguntas. Bueno, ya tenemos aquí el vídeo. No, este es el tráiler. Autorizo a difundir ampliamente mi nombre, que vivo bajo. Miguel Ángel, este es el tráiler. Es que nos ha gustado mucho el tráiler. Sí, es que es maravilloso. La verdad es que yo lo he visto muchas veces y no me canso de verlo. Engancha mucho el tráiler. Sí, engancha. No me extraña que llenéis los cines. Bueno, mientras tanto, Sí. ya vamos a ir acercándonos al final, ¿no?
a la muerte de Unamuno, ¿no? Un personaje tan importante, un personaje mediático, ¿no? Un personaje que sufre tan mediático que incluso sufre la persecución alemana en el año 35, o sea, que no tiene nada que ver con la guerra, pero en el año 35, ¿no? Ahora nos cuentas qué le pasa a Unamuno, esa relación amistosa, entre comillas, ¿no? con los alemanes. Tú dices, efectivamente, denuncias en tu película que no hay autopsia de la muerte de Unamuno, pero tú realmente haces una autopsia de las circunstancias de la muerte de Unamuno. Mira, Haces un estudio profundísimo con un montón de documentación. sí, Eulalia, o sea, hay dos columnas vertebrales en la película. Una es que es incuestionable que el 12 de octubre sucedió. Todo aquel que diga que el 12 de octubre no pasó, pues yo creo que debería de esconder la cabeza bajo la tierra, porque es que tenemos los documentos y las consecuencias de lo que pasó el 12 de octubre y lo que dijo Millán Astray y lo que dijo Unamuno, o sea, de un documento de ese día escrito por una persona que no era amigo de Unamuno y que ideológicamente tampoco era afín a Unamuno. Y por otra parte tenemos la 100% seguridad de que el relato oficial de la muerte de Unamuno es falso. Es decir, es falso. Es falso porque la persona que se decía que había visto morir a Unamuno era un amigo y discípulo de Unamuno y alumno de Unamuno. Y esto es falso, porque simple y llanamente no fue ni alumno, ni amigo, ni discípulo de Unamuno, y es más, y es como de thriller, pero es que es así, era de prensa y propaganda de Huelva. Y se le hace venir semanas antes de la muerte de Unamuno, supuestamente a corregir exámenes que no hizo tal actividad y que además estuvo depurando profesor universitario en Salamanca, este señor. Y que al morir Unamuno desaparece de Salamanca. Pero es que hay más. En el velatorio de Unamuno roban literalmente el cadáver 4 personas de prensa y propaganda. Por lo tanto, todo es un relato narrativo, propagandístico, desde las últimas palabras de Unamuno a todo. Y si encima esto fuese poco, lo de en medio, que son los documentos post-mortem de Unamuno, son todo y cada uno de ellos irregulares. Hay irregularidades con las horas, con el orden en que se expiden los documentos, con el tema de la muerte propiamente dicho, es decir, es que es todo irregular. Entonces yo no digo como algunos dicen que yo digo que han matado a Unamuno o que han envenenado, yo no. Yo analizo los documentos, los muestro al espectador, explico quién es cada uno y el espectador saca conclusiones. ¿Y sabes qué es lo terrible de todo esto, Eulalia? Lo terrible no es si mataron o no a Unamuno. Lo terrible es que 84 años más tarde no lo sepamos ni podamos saberlo. Porque ese relato que se inventaron han ocultado todo y sobre todo ha impedido que la gente investigue. Y ha quedado tan impregnado en la mente que hay gente que no es capaz de aceptarlo, ni con los documentos, ni con las evidencias. Y es ya como decir, bueno, es tremendo cómo cala la manipulación en la gente. Es terrible. Y es lo que da más miedo de cómo se manipula, pero sobre todo, no habla, repito, de Unamuno, porque si esto se ha hecho con Unamuno, ¿qué nos habrá hecho? ¿Qué sabemos realmente? Sí, efectivamente, ¿no? Desde que nos contaron la historia, ¿no? El relato, ¿no? de el asesinato de Calvo Sotelo, ¿no? Que nos lo cuentan nada más aislado cuando era la consecuencia de otras cosas, ni siquiera querían... No, perdona, y el día anterior mataron al teniente Castillo. Claro, o sea, claro. o sea, pero bueno, en Y fin. esto fue el 13 de julio, el 11 de julio ya estaba el Dragón Ratiz en Canarias, ¿no? Para transportar al que iba a ser luego el caudillo de España. Entonces realmente estaba todo, y bueno, los documentos que hay, que muestras en la película, y es impresionante porque, claro, manejar documentación, ¿no? En archivos con un microfilm que no sé qué, que apenas se ve, cuando lo ves en la gran pantalla, ¿no? Es que te llega, ¿no? Te impacta la imagen muchísimo, ¿no? Yo creo que tiene un carácter muy didáctico, muy pedagógico, ¿eh? Realmente sería buenísimo que este tipo de filmografía llegara a los centros de enseñanza para hacer debates, para estudiarlo, ¿no? Yo he aprendido muchísimo con tu película, de verdad, he aprendido muchísimo. Y Yo además, haciéndolas también, te lo digo. claro, lo más importante de tu película, además de todo el conocimiento que nos transmites, ¿no? Es todas las preguntas que haces.
Eso es lo más importante. Tenemos que cuestionarnos la historia que nos han contado, ese cuento de Navidad que empiezas con con unas escenas dickensianas, ¿no? De Christmas Carol, y entonces empiezas así, ¿no? Hasta que llegas al brasero. Entonces, me parece emocionante. Bueno, yo creo Mira, que... Perdona, Eulalia, un segundo. dime, Yo dime. quería comentarte que Sí, cuando se habla de didáctico, parece como que es aburrido. Me parece muy loable que se diga que tiene que ir a universidades o a institutos, pero repito, la sorpresa está siendo con gente de 50 años, de 60 años, de 70 años, que tampoco ellos y ellas dicen, claro, esto mi madre nunca me lo contó, mi padre nunca me lo contó. Y he tenido, o sea, las proyecciones en el cine funcionan porque son catárticas para el espectador, porque verla en comunidad, la emoción se transmite y oye, los comentarios de la gente es como tremendo, es como de repente eso, ver lo que hay detrás del biombo, como decíamos antes, ¿no, Eulalia? Entonces yo creo que yo, aparte, otra cosa, yo no doy respuestas porque no puedo darlas. Yo hago preguntas y eso es lo importante, hacer preguntas y cuestionar y no parar hasta saber las cosas. Y yo no soy historiador, soy cineasta. Y he hecho la película aparte, Unamuno era así. Unamuno era alguien que cuestionaba todo, todo. Y ese es el espíritu de la película, preguntar todo, cuestionar todo y preguntar, preguntar e intentar comprender. Y cada uno que saque conclusiones con lo que ve. sí, bueno, sí, realmente es muy unamuniana, ¿no? Antes de que me digas qué estás preparando o si vas a terminar la trilogía, ya que tenemos la Isla del Viento, que se puede ver en Filmin, ¿no? Y Palabras para un fin del mundo, que está todavía en cines, claro, pues ya nos contarás qué vas a hacer. Hemos dejado un poco al margen el tema de la bibliocaustia. Yo sé que mira, fíjate si está teniendo consecuencias tu película, que una de las profesoras de universidad que te ha asesorado ha sido contactada por su editorial para reeditar el libro que tiene sobre la persecución del libro. Sí. O sea que fíjate cómo el cine puede realmente abrir conciencias, ¿no? Cuando un editor ve que puede haber negocio, ¿no? Puede haber posibilidad de venta de un libro que estaba descatalogado, pues me parece que es un puntazo, ¿no? O sea Sí, eso que... nos ha pasado con varias gente. Yo se lo dije a Ana Martínez Rus, que es la autora de ese maravilloso libro, que para mí era la persona que más sabe sobre ese tema aquí en nuestro país. Y también se lo dije a otros investigadores que han colaborado cada uno en su tema, ¿no? Digo, tenemos que intentar que esto se sepa y se hable. Y también lo hablé con Mariluz del Prado, que también asesoró sobre el tema del impuesto este revolucionario. Pero claro, el impacto, eso se sabía, pero de repente, tanto sobre todo, por ejemplo, para Ana Martínez Rus, la sorpresa fue ver la filmación que no sabía que existía. Porque una cosa es leerlo, pero otra cosa es verlo. Y lo que no ves no existe, sobre todo en los tiempos en los que vivimos. Es así de terrible, pero es terrible, yo lo sé para los investigadores, pero es así. Entonces, bueno, igualmente sí estaba investigado lo de las coacciones económicas a la gente, pero de repente ver filmación de eso en el impacto, en el subconsciente colectivo nacional, yo creo, cala de una manera impresionante. Una cosa es que te lo diga un profesor o lo leas en un artículo de prensa, pero de repente verlo en una cine, pantalla grande, verlo, pues claro, es como decir, la leche, esto es real, lo que mi abuela me contaba es real. O sea, no sé, no sé, ese es el ejercicio que he intentado hacer, ¿no? Cruzar ese puente, ¿no? De la parte académica al espectador. Pero bueno. Pues yo creo que has cruzado el puente, has hecho una pasarela entre el mundo académico y el mundo de la calle, el mundo de masas, ¿no? Que somos todos de alguna manera, una pasarela muy importante y nos parece que es una obra muy bella, es una obra de arte. Gracias. No, la verdad es que se disfruta mucho viéndola, no solamente por el contenido histórico, sino simplemente estéticamente, ¿no? La música es maravillosa,
esa estética, no sé si nos vas a contar por qué pones solamente las banderas y las llamas. En Y color. en color. Y ese trapo rojo que abre y cierra la película en un alambre de espino. ¡Buf! Tiene mucho contenido eso, ¿eh? La película entera es en blanco y negro, pero la gente, hay más en color aparte de las banderas y del fuego, pero pasa desapercibido, curiosamente. Uno es las últimas palabras de Unamuno antes de morir, que están a tinta azul, Sí. y también está a color, al final los créditos con la cúpula de Salamanca, a color. El motivo del color en la película es porque he decidido dejar la película todo lo que es perdurable. Todo lo que las personas mueren. Las personas que hay en el archivo ya no están con nosotros. Y Elvia, la chica que ha trabajado conmigo, que es la investigadora, pues claro, llegará un día dentro de 100 años o 300 años, porque Elvia merece vivir mucho, pues que no estará con nosotros. Pero lo que representan esas, tanto la cultura como las ideas que encierran las banderas o la destrucción del fuego, es algo atemporal. Siempre han existido. Por ejemplo, la quema de libros no es algo del franquismo, es algo de los autos de fe de la Edad Media. El arte perdura, le duela a quien le duela, perdura, perdura el espíritu humano y perdura la ideología. Entonces yo quería que eso que es perdurable resaltarlo para el espectador y que el espectador sacase esas conclusiones, ¿no? Y que hiciese pensar, porque no es lo mismo ver, por ejemplo, la Plaza Mayor de Salamanca llena de esvásticas en blanco y negro, que se empasta con todo, que de repente verlo, la ideología que hay ahí detrás. O la Plaza Mayor de Madrid, cuando la República se proclama, pues con banderas francesas, con banderas, la republicana. Eso de repente verlo te retrotrae también al presente algunas manifestaciones o algunas cosas que vemos que, bueno, me gustaba ese diálogo entre el pasado y el presente y cómo las ideas no mueren y mutan muchas veces. Sí, sí, me gusta mucho cómo cierras la película con ese cielo de Salamanca de Fernando Gallego. Es tan azul, estrellado, con el zodiaco, realmente es como dejar una puerta abierta a la esperanza. Y al trapo rojo, bueno, trapo ya sabemos que viene de drapeau, el francés, ¿no? Que significa bandera, ¿no? Es al trapo que está enganchado en el alambre de espino, se libera. Entonces, realmente es una película esperanzadora. Mira, lo de la cúpula del cielo de Salamanca tiene una intrahistoria que la propia, habla de la propia película en sí. Es decir, ese cielo es un fresco que hay en la Universidad de Salamanca. Fue el primer fresco que se hizo en España con motivo no religioso. En aquel momento la astrología era como la astronomía, se daba en la universidad. Y bueno, fue como representar el saber en un fresco, a la altura de la religión, como lo máximo, ¿no? Pero cuando la iglesia toma la universidad, cercena esa cúpula. Y ya en el siglo XX, creo que fue en el siglo XX, que la propia universidad descubre en unas obras que bajo un encalado había un fresco que no sabían y lo restauraron y ahí está el cielo de Salamanca. Y es de lo que habla la película. La película habla de eso, habla de cómo bueno, hay unos movimientos totalitarios que intentan destruir la belleza o la cultura o el saber, pero también, bueno, eso fue rescatado de algún modo y cómo renace, porque eso no muere, el espíritu humano no muere. Muy bien. Bueno, pues tenemos muchísimas preguntas. La verdad es Oye, que qué yo, bien, yo qué bien, qué bien. seguiría aquí hablando contigo, bueno, hasta el fin del mundo. Pero Fenómeno. bueno, tengo que dar la palabra a... Bueno, también me preguntaba yo si las palabras para un fin del mundo hacen referencia a esas 40 palabras que hay en el reverso de la carta de la mujer de Atilano Cocó. Claro, o sea, en realidad fue así, por eso puse el título aludiendo al discurso del 2 de octubre, pero en realidad me di cuenta que las palabras no son solo las de Unamuno, son también las de Millán Astray, o las de Mola, o las de Azaña,
porque realmente vivieron una época todos que todo se tambaleaba y realmente fue como el fin de un mundo. Y esas palabras fueron las que sonaron en aquella época. Y curiosamente estamos oyendo cosas muy similares. Sí. Bueno, por eso tenemos que conocer la historia, amar la historia y aprenderla de Totalmente, una manera, totalmente. amar nuestra historia y aprenderla de una manera tan apasionada y tan apasionante como tú lo has hecho en tu película. Bueno, tenemos aquí, Manuel, muchísimas preguntas. Una de ellas, fíjate, es de un guía turístico de Madrid, apasionante de la historia y de la cultura de Madrid y de tu cine. Anda, Dice que para cuándo van a salir tus películas, incluida Malta Radio, sí. traducidas o subtituladas en inglés, porque él trata mucho con norteamericanos para ponerlas a los norteamericanos. Bueno, Malta Radio fue mi primera película, también documental, y hablaba sobre los refugiados, y es de 2007 o 2009. Y yo creo que fue la primera película documental sobre esta temática, que ahora hay tantas. Y es una historia terriblemente bella. En fin, es el barco este de pescadores, no sé si se acordarán ustedes, en 2007, un barco de pescadores que navegando por Malta, de pescadores españoles, pescaban gambas, vieron una patera en alta mar con 51 eritreos, los rescatan, los suben y la Unión Europea no les dejaba desembarcar. Y bueno, yo me fui allí y grabé todo aquello y es una historia muy, muy bonita. Queremos sacarla en DVD y La Isla del Viento, que es mi película de ficción con actores, con José Luis Gómez y con Víctor Clavijo. Esa está en Filming, como tú comentabas, en Prime, en Amazon Prime. Y Palabras para un fin del mundo, pues está en cines. Mi idea es que algún día salgan en DVD o Malta Radio al menos ponerlo en alguna plataforma porque me la están pidiendo mucho. Aunque es una película ya que tiene unos años, no ha cambiado tanto la realidad aquella. No, no olvides los subtítulos en inglés, Sí, no, y en ¿vale? castellano para gente que no escucha, que también me lo dicen, para Vale. personas que no escuchan, sí. Bueno, pues tenemos tantísimas preguntas que tendremos que a lo mejor hacer una pequeña selección, Oye, ¿no? pero mejor tener que no tener, ¿eh? Sí, para que veas que tu película abre muchas... Bueno, me preguntan si Unamuno se vio condicionado al tener familiares luchando en el Ejército Popular. Sin duda, sin duda. Sin duda, no solamente familiares luchando en el Ejército Popular, bueno, sino además Quiroga era su cuñado, pero es que además era su secretario personal. Quiroga creo que fue el fundador de la Feria del Libro de Madrid. Fue un editor muy importante y era bastante de izquierdas y era alguien de su máxima confianza. Pero es que varios hijos de Unamuno tenían expedientes cuando la guerra estalla, por masonería y por otros motivos. Y en fin, y hasta aquí puedo leer, porque ya entramos en la historia intrafamiliar bueno, los nietos están vivos y bueno, es algo que no procede de la película, pero sin duda, claro, esa época es para vivirla, yo creo. Es que, mira, ¿sabes Eulalia, el mayor descubrimiento cuál ha sido haciendo esta película? Te lo digo de verdad. No ha sido lo de los nazis y el Nobel o la filmación del Bibliocausto, que es histórico, no. Ha sido sentir y comprender de una manera muy profunda el terror que esa gente vivió. No horror o miedo, terror. O sea, porque cuando estuve un mes yendo al Archivo Militar de Ávila y viendo dosieres, documentos, fotos, filmaciones que no pude meter en la película porque sería gore directamente. O sea, era terrible. Había una norma de Mola, del general Mola, que era hay que sembrar el terror para que cundiese el pánico y que cuando llegasen se rindiesen, ¿no? Y bueno, eso, Sí, claro, lo vivió Unamuno y mucha más gente. Y yo creo que sí. sigue viviendo hoy en día y en parte no conocemos nuestra historia porque nuestros abuelos todavía hoy en día tienen miedo. A mí mismo, que nací en democracia, nací en el 77, yo cantaba en el patio de broma Franco, Franco que tiene el culo blanco y mi madre, que es una mujer joven, me decía, hijo, ni se te ocurra cantar eso. Y yo decía, ¿por qué? No entendía nada.
Ya. Sí, sí, la verdad es que el régimen ha durado muchísimo, ¿no? Entonces eso, y ha utilizado unos medios bastante contundentes, ¿no? Las instrucciones, las famosas instrucciones reservadas de Mona que tú mencionas, de las que sale un fragmento en tu película, la verdad es que aterrorizan, aterrorizan. Entonces no me extraña que la gente guardara silencio, ¿no? Tenemos otro documental, ¿no? El silencio de otros, ¿no? Realmente También buenísimo, provocado, sí, sí. provocado por el régimen. Bueno, hay otra pregunta que dice que el certificado de defunción del doctor Núñez deja muchas dudas. A ese doctor de pasado republicano le pusieron los rebeldes una multa de 75.000 pesetas, que era una auténtica burrada, un dineral para la época. ¿Sabemos si finalmente abonó la multa? ¿Qué opinión le merece al director la figura de ese doctor y su papel en aquel episodio? Pues mira, es clave, este hombre es clave y tiene una historia muy trágica, el doctor Núñez. El doctor Núñez fue concejal republicano y además era amigo de Unamuno y de Casto Prieto, que era el alcalde de Salamanca, republicano cuando toman la ciudad los golpistas. Y curiosamente los tres, tanto Unamuno como Adolfo Núñez como Casto Prieto, compartían en el Casino de Salamanca, que era el lugar de coloquios y debates y todo esto. Casto Prieto, el alcalde, era el presidente y el secretario era Núñez. O sea que era alguien bueno, muy cercano a Unamuno. Y lo que pasó fue que, bueno, a Núñez le ponen no solo la multa esta de 75.000 pesetas, le hacen pagar un dinero, como el que le hacen pagar a Unamuno y a todos los salmantinos, y posteriormente en diciembre, que esto es importante, el 2 de diciembre, aunque en prensa, yo lo saco en la película el 5 de diciembre, el recorte de prensa, le ponen una multa de 75.000 pesetas, claro, 3 semanas antes de morir Unamuno, que es curioso, ¿no? Y tuvo prácticamente embargo sobre todos sus bienes. Núñez tuvo un embargo prácticamente sobre todos sus bienes hasta el final de sus días. Un año antes de morir, que estaba muy enfermo, le perdonan las penas. Y este señor lo obligaron a ir al cuerpo médico militar de los golpistas, porque era de los mejores cirujanos de la zona y además era profesor de medicina en la Universidad de Salamanca, era una eminencia en medicina, era muy bueno. Aparte tenía rayos X en su domicilio, que te pasaba consulta. Era una eminencia el doctor Núñez, y era alguien joven cuando todo esto pasa. Entonces, claro, es muy sospechoso o muy extraño que le pongan, ya habiendo pagado, como Unamuno, el impuesto, posteriormente a cuento de que le ponen la multa de 75.000 pesetas y ya estaba en el cuerpo médico militar, ¿no? Pero aquí la clave, ahí lo dejo, es que un hijo de Unamuno era oftalmólogo. Los oftalmólogos estudian el cerebro el primer año. Y lo que el Núñez pone ahí es imposible. Es decir, los forenses que han visto aquello, no lo pone un médico de pueblo, lo pone un cirujano, amigo de Unamuno, sabiendo que el documento lo van a ver los hijos. Sí. No, y de hecho has contado con, entre todos los asesores, con el forense Echevarría, ¿no? Entre El que, otros, sí, 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 entre sí, otros, sí, 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 sí. el que ha estudiado los restos de Cervantes, ni más ni más menos. O sea, que Claro, realmente, es que he tenido expertos en derecho de los años 30, en médicos forenses, no solo de Paco Echeverría, sino también, por ejemplo, de la Policía Nacional, médicos forenses, porque buscaba todo tipo de opiniones, todos en común decían, esto es imposible. Es decir, y Francisco Echeverría ha visto muchas actas de esa época, de los años 30, eso nunca lo había visto. Entonces, claro, ahora sale algún resentido por ahí, ¿no? Y dices, a ver, y que son historiadores, que me parece muy bien, pero ¿por qué no han ido ellos a forenses? ¿Por qué no han cogido los documentos ellos en 84 años y lo han hecho? ¿Por qué? Y es por lo que decía al principio, por los compartimentos estancos en los que se encuentra la gente y el ego y el orgullo de no hablar o preguntar con diferentes departamentos o de diferentes universidades. Hay que preguntar donde haga falta y cotejar los documentos con quien haga falta. Y hacer preguntas siempre, siempre. Y yo no doy ninguna respuesta a la pregunta porque no, hay cosas que no sé, Eulalia, ni nadie sabe. Pero ahí están las preguntas y las dudas. y los archivos para que se terminen de abrir y se pueda investigar. Por supuesto, pero ojo, otra cosa que he descubierto es que
hay documentos en la película, todo esto, pero también he descubierto que hay documentos y archivos que hablan en sentido inverso de lo que dicen, porque muchos han sido manipulados también y son falsos, pero tú lo sabes porque lo cotejas con otros documentos o contextualizas y dices, esto es mentira, está manipulado también, ¿no? Sí. Bueno, es que realmente ahora es cuando empezamos a hablar del término inglés que no nos gusta nada en Gefrema, que son las fake news, Sí, porque sí, tenemos sí, filfa, tenemos bulo en totalmente. castellano, de manera que si tenemos en español esas palabras tan bonitas, no hay que acudir a anglicismos. Sí, o la Y manipulación pura y dura, vamos, sí, punto. O sea, es que es así de claro. Pero bueno, parece que la fake news es como más moderno, pero no, es del año de la sí, tana. sí, sí. También, vamos a ver, Unamuno era uno de los mayores defensores de la República. Realmente era muy antimonárquico, pacifista, antimilitarista. Y bueno, desde antes de la proclamación de la República, Unamuno es republicano. Mm. Le llevó a distanciarse de la República, llegando incluso a ver el golpe como un mal menor. Sí, pues es muy claro y muy sencillo. En primer lugar, sabemos a día de hoy por los documentos de Mola y Mussolini que desde el año 34 empiezan a financiar grupos paramilitares que siembran el terror y el caos en la República, sumado con grupos anarquistas. Entonces, bueno, por una parte él ve que la República empieza a haber caos y era un hombre mayor y era un hombre, y esto es importante, no lo digo en su descargo, es simplemente para entender la psicología de Unamuno. Unamuno es un hombre peculiar, Eulalia, porque vive justo 36 años el siglo XIX y 36 años el siglo Sí, XX. es verdad, sí. Muere con 72 años y justo, entonces es un hombre que realmente su formación, yo por ejemplo nací en el siglo XX, en el 77, y aunque vivo en el siglo XXI, soy del siglo XX mentalmente, ¿no? Mis hijos son del siglo XXI, pero él mentalmente era un liberal, no neoliberal, para nada, el típico liberal del siglo XIX, español, ¿no? Y profundamente republicano, tal y como entendía la República como a la francesa, con libertad, igualdad y fraternidad. Cuando él vio que eso empezaba a fallar en la República Española, por ejemplo, cuando se empiezan a censurar periódicos y las quemas de conventos, que fueron algo muy puntual, pero que claro, él eso no lo podía entender, eso, ¿no? Cualquier acto de violencia no lo entendía. Más luego el caos que había, que él tampoco, ni nadie sabía que estaba financiando, porque lo hemos sabido ahora con los documentos desclasificados, pero él no lo sabía, ni ningún ciudadano lo sabía. Él realmente se enfada. Pero ojo, en el año 35 es nombrado hijo predilecto de la República. Y los presidentes de la República acudían a él como para, ¿qué hacemos? ¿No? Como el asesor estrella, ¿no? Entonces, claro, cuando estalla el golpe, no olvidemos que es diferente cuando el golpe, al inicio del golpe militar, que en el año 37, que Unamuno no vivió, ni en el año 38, ni en el año 39. Y menos todavía Salamanca, que es de las primeras ciudades ocupadas, que Cataluña, que Madrid o que Valencia. No tiene nada que ver, porque Salamanca es ocupada, vamos, es cogida rápidamente. 48 Entonces, horas. claro, entonces tened en cuenta que toman los periódicos, la radio y tal, y él piensa, él se cree, su error es creerse lo que dicen los medios y lo que dice Queipo de Llano y Franco, que es un movimiento republicano. Él ve que la bandera ondea de la República, ondea en el ayuntamiento, y él lo que intenta, él cree además que él ha vivido ya 4 golpes militares previamente, y él cree que es uno más y que eso va a durar muy poco, que puede ser 15 días, o sea, pues como la Sanjurjada o como lo de Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, que se impuso de una manera como muy así, pero él no pensaba en ningún momento, y de hecho las cartas sabemos que él no pensaba en ningún momento que fuese a imponerse una dictadura, él pensaba que iban a hacerse elecciones. Pero ojo, él tampoco está a gusto con los golpistas porque era antimilitarista. Y de hecho le acude una vez al Ayuntamiento de Salamanca, una vez, porque se llevan a su amigo Castro Prieto, que era el alcalde, y él va y lo dice, está en la película, lo hemos recuperado para la película El Discurso. Él dice literalmente, la República me trajo acá porque la República le nombró alcalde perpetuo de Salamanca.
Y él lo que intenta es evitar un baño de sangre en Salamanca e intenta ayudar a la gente. Entonces, claro, eso es interpretado fuera en el gobierno de Madrid como que él apoya a la República, porque los golpistas lo venden como un apoyo, pero él va solo un día, porque al día siguiente hay un pleno y él no acude al pleno, lo cual ya es un primer síntoma de que él no está con los golpistas porque no acude al día siguiente. Él da ese discurso en el balcón para intentar apaciguar las... Y otra cosa que hemos descubierto, Eulalia, es que Unamuno hizo de mediador entre los golpistas y el gobierno de la República en un momento temprano para que hubiese un acuerdo rápido de paz y que no hubiese guerra. Decir que o sea, esto es como el gobierno de la República cuando estalla el golpe también frena a la población para que se arme y se defienda. No lo olvidemos, ese es el contexto. ¿Eso quiere decir que el gobierno de la República estaba a favor del golpe? No, simplemente no sabían las dimensiones ni lo que era aquello realmente, ni la manipulación tan enorme que había detrás. No sé si Sí, esto contesta un poco todo. sí, realmente Millán Astray hace un espléndido trabajo, ¿no? Ya tiene experiencia, tú lo cuentas en la película, ¿no? Desde los años 20, ¿eh? Con la creación de la Legión, no te lo voy a desvelar, que lo Claro, vea la gente en la película, pero sí, hace un sí, excelentísimo trabajo y los francos se acaban de trasladar al Palacio Episcopal, en Salamanca, claro, desde el claro. Palacio de los Golfines de Cáceres, cedido por Plaidenel, ¿no? Plaidenel, el Que es obispo de precisamente, Salamanca. claro, que es precisamente el que designa el confesor y el capellán personal de los Franco acompaña al matrimonio franco toda la vida hasta la muerte y él vive en el Pardo hasta la muerte de Franco. Realmente es un personaje importante, ¿no? Muy importante, pero ojo, hay una cosa, Eulalia, una corrección, es que él designa efectivamente al preceptor de la hija de Franco, al confesor de Franco y al confesor de Carmen Polo, lo designa él, que es el padre de Tusquets, que es otro catalán, amigo de Plaidenil, y esto es importante porque en noviembre del 36, tras el 12 de octubre, por la radio, en un discurso radiado de Tusquets, acusan por la radio a Unamuno de masón. Noviembre del 36, Salamanca. Pero, o sea, es que esto es como, ¿me entiendes, no? Sí. Poner el bollicao a la puerta del colegio, o sea, con perdón. Sí. Bueno, seguimos con las preguntas. Vamos a ver, ¿dónde se encontraba Unamuno intelectualmente en la Segunda República? ¿Pecó de ingenuo? ¿Entendió las necesidades básicas de la clase obrera? ¿O terminó perteneciendo a esa España dubitativa que fue fatal para terminar manteniendo el franquismo? Buena pregunta. A ver, tenemos filmaciones en la película y muchos documentos de, por ejemplo, de Unamuno en la manifestación obrera del 1 de mayo. Y bueno, Unamuno sabemos que fue socialista, pero por casos de corrupción rompió su carnet del PSOE. Y Unamuno, hay una anécdota que creo que puede contestar a la persona que ha hecho esta pregunta, y es que cuando Unamuno rompe el carnet del PSOE, había gente, amigos suyos y alumnos suyos alrededor de él. Le dice, muy bien, don Miguel, porque son unos corruptos. Y alguien entre el público le dice, ¿por qué no funda usted un partido, don Miguel? Y le contesta don Miguel, vale, si yo fundo un partido, ¿usted se va a afiliar? Y el chico dice, sí, por supuesto, yo estoy con usted. Y dice, pues si usted está, yo estoy en contra de usted y me salgo del partido. Y eso es lo que debería hacer cualquier intelectual. Cuestionar todo, siempre. Y siempre pongo como ejemplo que siempre tuvo amistad con Azaña, hasta que Azaña llega al poder. Y él podía haber trepado y haber sido ministro. Pero él, cuando Azaña llega al poder, se convierte en la piedra en el zapato de Azaña. Esa era la función de Unamuno, tocar las narices a todo el mundo, a todo el mundo. Y cuando llegan los golpistas, se podía haber callado, pero hace lo que hace el 12 de octubre delante de Carmen Polo y de Millán Astray. Entonces, claro, bueno, era alguien que desde luego no era acomodativo, era alguien profundamente republicano, repito, lo intelectual, afrancesado, muy afrancesado, por las lecturas que él tenía de Voltaire y todo esto, pero realmente era alguien que, bueno, que si tenía que no era criticón, porque no era criticón, era alguien que simple y llanamente cuestionaba todo, como antes comentábamos, y preguntaba todo. Porque, ojo, creo que hay dos tipos de persona. El optimista que dice, ay, todo va bien y
y yo creo en esto y tal, o la persona que es el pesimista optimista, que digo yo, que es la persona que es pesimista, que cuestiona todo porque cree en un futuro mejor. Porque si tú no haces ese saneamiento, pues la cosa va mal luego. Pedro nos pregunta que ha visto en su investigación, ¿qué ha visto en su investigación de intento de apropiación de Unamuno por parte de Falange y el fascismo antes de la guerra? Sé que hay un Sí, libro que trata sobre sí. ello. Sí, a ver, hay una cosa clave. El motivo por el cual supuestamente no dan el premio Unamuno en el año 35 es porque hubo un mitin de Falange en Salamanca, muy pequeño, y fue allí Primo de Rivera y toda su pandilla. Y Primo de Rivera le gustaba mucho el libro de En torno al casticismo. Entonces fue a ver a Unamuno con su gente, sabiendo que Unamuno odiaba al padre de Primo de Rivera, del dictador Primo de Rivera, que le había llamado de todo, ¿no? Le había llamado, y de hecho por eso le exilian a Fuerteventura, por los ataques tan brutales contra Primo de Rivera. Pero Primo de Rivera, el hijo, va allí, ¿no? Primo de Rivera, el fundador de Falange, era falangista y todo esto, pero era un intelectual, era alguien con la cabeza, te puede gustar o no, pero amueblada. Iba allí a ver a Unamuno, y Unamuno parece que está así un poco violento con ellos, ¿no? Porque no le gustaba tenerlos allí. Y antes de irse, esto lo cuentan varios en sus memorias, creo que Francisco Bravo lo cuenta en sus memorias, que, bueno, antes de irse le dicen, tenemos un mitin, ¿se viene usted? Y él pues le manda a freír mandangas, como era Unamuno, ¿no? Ah, pues no. Y entonces se van. La cuestión es que Unamuno, que era un poco culo inquieto, cuando se ve ahí solo, encerrado en la casa, va al mitin, pero por curiosidad, con el mitin empezado, sin nadie esperarle, va allí y se sale antes de que el mitin acabe. Yo creo que iba por curiosidad. Y se quedan muy sorprendidos los falangistas, y de hecho lo utilizan en prensa de que Unamuno de un mitin. Pero a los 2 días, Unamuno publica varios artículos en prensa contra Primo de Rivera y contra Falange. En concreto, dice incluso algo de Primo de Rivera que me llamó mucho la atención, que era como que Primo de Rivera nunca podría llegar ni a ser dictador porque para ello tenía que ser epiléptico, no llegaba ni a eso. O sea que fíjate de cómo hablaba del fundador de Falange. Contar que no le han dado el premio Nobel porque apoyaba a Falange es mentira, es una trola como un piano. O sea, es que es absurdo, porque más era el comité antifascista, o sea, no tiene sentido. Sí. De hecho, bueno, claro. Bueno, voy a dar paso a otra pregunta. El Sí, comandante Martínez Aragón, después de sí. muerto, le pusieron una multa de 1.000.000. Martínez Aragón. Sí, es lo que me dice. A Después de ver, muerto, le pusieron al comandante Martínez Aragón, después de muerto, le impusieron una multa de 1.000.000. yo no sé quién es Martínez Aragón, sinceramente. No sé si habla de Bartolomé Aragón, que fue la última persona que ve con vida Unamuno, o del médico Núñez, que le condonan la pena antes de morir. No sé a qué se refiere, no sé quién es. Ya, Sinceramente no lo sé. Si no sé algo, lo digo, no lo sé. vale, vale. O sea, Bueno, el pues que ha hecho la pregunta, si puede, no sé a sí, qué se refiere, la verdad, no sé. sí, a lo mejor nos puede este socio aclararnos su pregunta, ¿vale? Mientras tanto, quiero que nos hables, antes ya lo he adelantado, que nos hables bueno, y de tus planes, pero también hay algo que no estamos tocando, que es la figura de Rizal, Buah, que me parece que es un personaje que está ahí entre, que une y desune a Unamuno y a Millán Astray, ¿no? Hay un montón de coincidencias, como Rizal vive en Madrid, vive como tiene 2 carreras, nada más y nada menos, ¿no? sí, sí. Vive en Amor de Dios, en pleno Lavapiés, y luego se va a Malasaña a vivir, ¿no? Cerca de la Universidad Central, ¿no? Donde El destino es tremendo, es que parece de película. O sea, por eso parece sí, un thriller la película, porque es que realmente es que tú lo cuentas y no se cree. Mira, voy a ir rápido porque es fascinante todo esto. Mira, voy a contar una cosa de Millán Astray que a lo mejor la gente no lo sabe, y es que Millán Astray, el padre de Millán Astray, era alcaide de cárceles, llevaba cárceles. Y el niño Millán Astray se cría en entorno carcelario, con ese entorno, ¿no?
La cosa es que el padre de Millán Astray tenía un negociete que era que dejaba salir a presos los fines de semana bajo dinero. Y luego terminaban el fin de semana y volvían a prisión. La cosa que en una de estas, uno de ellos era un asesino múltiple y mata a varias personas en Madrid. Y esto sale en prensa, le acusan de todo. Y en aquella época Millán Astray, que era alguien muy de honor y ya tenía el carácter él así, porque era un hombre de carácter y de ideas muy claras, para intentar limpiar el nombre del apellido del padre, por el juicio, la prensa y todo esto, se alista voluntario a Filipinas con 17 años. Qué casualidad que yendo el voluntario a Filipinas, de voluntario, repito, llevan ese barco a Rizal. Rizal en aquel momento, casualmente, era el líder de los insurrectos de Filipinas y Millán Astray se dirige allí a aplacar aquello, ¿no? Y lo llevan allí para fusilarlo como delante de los filipinos para, en fin, el líder revolucionario. Pero casualmente, hago un flashback para atrás, Unamuno y Rizal estudiaron en Madrid, en la Universidad Central de Madrid. Unamuno estudiaba filosofía griego, que me diga, filosofía, y Rizal estudiaba medicina. Rizal estaba unos años por delante, pero Rizal evidentemente llamaba la atención de Unamuno y de todo el mundo. Primero porque era filipino y luego porque era alguien era alguien muy atractivo y con liderazgo, ¿no? Era alguien con mucho liderazgo ya desde muy joven, ¿no? Y atrapó la atención de Unamuno hasta tal punto de que prologó la biografía de Rizal. Fíjate qué casualidad que Unamuno admiraba tremendamente a Rizal y Millán Astray, en su primer servicio, por así decir, lo llevan para fusilarlo a Filipinas. Claro, ¿qué sucede? Que el 12 de octubre, que le llamaban el Día de la Raza, Unamuno estaba en contra del concepto de raza, porque era alguien que estaba en contra del racismo y todo esto, ¿no? Y él decía que había que llamar el día 12 de octubre el Día de la Lengua, porque lo que unía a los pueblos era la lengua. Y la lengua era lo que unía el español de América con el español de Oriente. Y él dijo el 12 de octubre del 36, frente a Millán Astray, dijo como el gran José Rizal, que habló, pensó y sintió en español. Y luego vino a decir algo así como que más vale un buen tagalo, que es un filipino, un buen tagalo, que un mal español. Claro, citar a Rizal por parte de Unamuno, en aquel contexto el Día de la Raza, es como para los de Vox oír hablar de Puigdemont, pero peor. Porque claro, la pérdida de Filipinas fue en parte por Rizal. Y era una herida nacional que tenían los militares. Y Millán Astray se lo tomó como una ofensa personal. Claro. Y te digo otra clave, que esto no lo digo en la película, pero es muy curioso. Unamuno justo muere 40 años más tarde de la muerte de José Rizal. Porque Rizal es condenado el 30 de diciembre, pero fusilado el 31 de diciembre. De hecho, en Filipinas se celebra el 31 de diciembre en homenaje a Rizal. Y Unamuno muere el 31 de diciembre, justo 40 años más tarde. Ahí lo dejo. Sí. De hecho, bueno, la mención, ¿no? Citar a Rizal es una de las cosas que solía hacer Unamuno con la celebración del 12 de octubre, digamos así, el 12 de octubre, ¿no? Sí, lo había hecho más veces. Sí, lo había hecho más veces y por eso se piensa que realmente sí llegó a decir ese discurso, porque hay mucha controversia. Si está clarísimo que dijo esto. Primero, está en el documento del profesor Serrano, del catedrático que escribió en aquel momento, pero está en el reverso de la carta de Adriano Coco y pone Rizal. Por cierto, Rizal. En el libro de Trapiello de las armas y las letras, que se reeditó el año pasado, en 2019, hay un facsímil del documento de la carta de Adriano Coco con las notas de Unamuno y han borrado Rizal. Y Trapiello, ni nadie habla de Rizal. ¿Por qué? Tal vez porque para intentar suavizar el enfrentamiento entre Millán Astray y Unamuno. Ya. No, pues realmente incluso los grandes biógrafos de Unamuno, ¿no? La pareja Rabaté, argumentan la cita a Rizal como que llegó a cerrar su discurso a pesar de las interrupciones de Millán Astray. Colette y Jean-Claude Rabaté descubren que la clave es Rizal. Ellos descubren que es la clave.
Ellos por suerte están en una película y son amigos míos, pero son ellos quienes dan la clave. Y la clave es Rizal. Lo que ellos no habían visto es que Millán Astray lleva a Rizal en el barco para fusilarle con 17 años. Y que es una cosa importante, creo yo, teniendo en cuenta que Unamuno había estudiado con Rizal. Es decir, que es que esto se cuenta en una película de ficción y la gente no se lo cree, pero fue así la realidad. Sí, sí, la historia rima. Sí. Bueno, yo sé que tienes que marcharte, que has sido muy generoso por tu parte que compartas todo este tiempo con nosotros. La verdad es que ha sido un honor tenerte con nosotros. No tenemos palabras para agradecértelo. Y yo también te quiero agradecer especialmente la película. No voy a insistir Gracias. en la belleza de todo, en el protagonismo que das a los archivos y a las mujeres, incluso salen algunas rapadas, no vamos a entrar en ese tema porque ya no necesitaríamos más tiempo. Y bueno, por último, dinos qué proyectos tienes. ¿Vas a hacer una trilogía? ¿Vas a hacer un Unamuno 3? No, por Dios. Yo creo que la trilogía es la Isla del Viento, que la pueden ver los espectadores en Amazon Prime, en Filmin, la de Amenábar, que realmente es la versión oficial que había hasta ahora, y esta película documental que no tiene nada que ver en cuanto a, creo yo, a la película de Amenábar. Y luego, por otra parte, yo le decía a la familia de Unamuno, a los nietos de Unamuno, que como Camarón de la Isla decía, me estoy quitando. De Unamuno me estoy quitando porque es decir, me encantan muchas cosas y yo, sinceramente, Eulalia, lo he pasado mal haciendo esta película. Se ha sido muy duro el trabajo. Yo creo que he hecho algo, bueno, yo le decía al rector de la Universidad de Salamanca que apoya la película, es que yo no pongo un punto y final, sino son puntos suspensivos para que la gente siga investigando, que es lo que yo pretendo y busco. Y bueno, me han ofrecido más proyectos de película documental. Yo te puedo decir que con el tema este de la guerra civil y de memoria, yo era algo que me era ajeno. Bueno, no, tenía sensibilidad con el tema, evidentemente, pero no sabía la dimensión del asunto, sinceramente, y lo he pasado muy, muy mal. O sea, porque es algo que hasta que no te asomas no sabes la dimensión de lo que fue aquello, y que psicológicamente necesito hacer algo un poco más... que me resucite un poco, porque he estado, no te digo con depresión porque no, porque soy muy durito, pero lo he pasado muy mal, viendo algunos documentos y papeles y filmaciones terribles. Y sobre todo es que hay que ir con pico y pala, Eulalia, es que hay que ir con pico y pala. Y una vez que asomas, es difícil mirar hacia otro lado, también es verdad, o sea que volveré seguro al tema. Pero a corto Estupendo. plazo no. A corto plazo no. Sí Bueno, quería decir a sí. los oyentes que pueden seguirnos en las redes sociales de la película, de Palabras para un fin del mundo, en Instagram, Twitter y Facebook, para los cines, porque hay coloquios y todo esto. Y bueno, como está la pandemia es complicado, pero sí creo que de verdad que es una película para ver en cine, porque está hecha, hemos restaurado el material fotoquímico para que se vea en cine esas filmaciones que yo decía, ¿no? Que me parecen que nos la han robado de nuestra memoria y que tenemos que recuperarlas. Pues muchas gracias por restaurarnos parte de nuestra memoria, por acercarnos a ella. Ya te dije en su día que me parecía que habías hecho un resumen estupendo, ¿no?, de la historia, del olvido y de la memoria, que en este país son las tres patas, ¿no?, que sostienen nuestro presente. Y de manera que de verdad es un trabajo enorme, enorme este acercamiento que has hecho de la historia y de los archivos y de la investigación al gran público. Mira, Eulalia, yo solo quería cerrar, decir que esto no es algo ideológico, es algo de que nos va la democracia en ello, así lo digo. Yo creo que en nuestro país hay gente que quiere un país amnésica, un país de amnésicos, de gente que no... Y si tú no sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Y es trágico lo que está pasando. Y yo creo, ya he intentado hacer lo que he podido para divulgarlo, hacerlo atractivo y emocionante al público, pero cosas como lo que hacéis vosotros, me parece, vuestra plataforma, asociación, me parece encomiable. Estoy en contacto con otras asociaciones de memoria histórica a nivel nacional, trabajando con alguna de ellas.
pero el trabajo que hacéis es admirable y yo os doy de verdad las gracias por estar ahí, porque no se puede tolerar un país de amnésicos. Muchísimas gracias por tus palabras. Somos nosotros los que te estamos agradecidos a ti. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Como tú has puesto puntos suspensivos, nosotros Sí. también nos apuntamos a sus puntos suspensivos para otro encuentro contigo. Y ya también decir a nuestros socios y a nuestros seguidores que tendremos otro encuentro de Gefrema en línea en este mismo mes de diciembre, antes de las vacaciones de Navidad, y que será precisamente sobre Azaña, porque como se va a inaugurar la exposición sobre Azaña el 17 de diciembre, pues vamos a hablar con uno de los comisarios de la exposición. Así que estamos esperando poder cerrar la fecha. Así que nada, Manuel, muchísimas gracias. Hasta siempre, puntos suspensivos. Eso es. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.